Hola, ¿qué tal? Te saludo en esta hora y te abrazo en luz. ¿Qué te parece si me acompañas durante unos 10 o 15 minutos a hacernos una serie de preguntas relacionadas con todo lo que es el despertar? La primera pregunta que nos haremos en esta mañana o en esta hora es, ¿realmente estamos despiertos? La mayoría de la gente respondería que sí. Te diría, ¿acaso me ves con los ojos cerrados? ¿O acaso me ves durmiendo? Y te dirían, si gustas, puedo descifrar, puedo decirte cómo estás vestido en este momento. O puedo tocar alguna parte de tu cuerpo para que te des cuenta que estoy despierto. Pero, ¿realmente es esto el despertar? ¿Realmente el despertar está solamente basado en esa parte del alma y en esos sentidos cuando certifican lo que pueden ver, lo que están tocando? Evidentemente no. Inclusive cuando las personas tienen algún patrón mental, religioso, te van a responder basadas en las mismas experiencias de los sentidos del alma, pero ya relacionados a aquello que ellos crearon en su mente de lo que significa para ellos Dios. Ya que una vez que ellos han creado una imagen de Dios en la mente, pues todas las experiencias de vida que tengan a partir de ese momento la relacionarán con aquello que han creado en su mente. Y aquí nace una pregunta muy importante, muy elemental. ¿Cómo es que la mente llegó hasta ese punto, hasta ese momento, de poder proyectarnos una serie de eventos donde realmente no son reales? ¿Cómo es que la mente llegó a crearnos una identidad ilusoria? Y evidentemente esto nos lanza a una experiencia de vida donde los atributos y donde, digámoslo de esta manera, donde no vamos a tener la suficientemente capacidad para vivirla desde el punto y desde el lugar donde nosotros realmente queremos experimentar esta vida. Es decir, vamos en desventaja al campo de la vida, al no estar altamente relacionados, al no estar despiertos y coincidir con nuestra verdadera identidad de origen. Nuestras desventajas frente a la vida son muchas. Por lo tanto, desarrollemos cómo es que la mente llegó allí. Ok, nosotros somos Dios desde antes de entrar al vientre de nuestras madres y aún después de salir de ese vientre. Es decir, lo invisible haciéndose visible, lo que no es palpable, tocable, ni sentido por medio del alma, ahora traspasa los límites dimensionales y pasa de ser algo abstracto, amorfo, a tener algo concreto como lo es una forma. En ese vientre de nuestras madres, allí nosotros somos Dios también. Y estamos formando, estamos dándole forma al cuerpo que vamos a tomar para luego lanzarnos a esta aventura llamada vida. En ese momento nuestra conciencia está palpable, nuestra conciencia está como un cuaderno en blanco, como un libro gigantesco en blanco, que si a partir de ese momento somos educados desde esa conciencia divina, pues no me alcanzo a imaginar todas las proezas que nosotros estaríamos relacionando y estaríamos haciendo y creando en nuestra vida, en este escenario. Pero cuando nosotros nacemos, al nuestros padres no tener este conocimiento de conciencia eterna, a nuestros padres también tener una conciencia dormida,
y una mente floreciente, un ente gobernante en ellos, que es la mente, que los ha llevado también por un camino de desconocimiento y de ignorancia frente a estas realidades, evidentemente estarán formando en nosotros o dándonos de ellos mismos. De esta forma es que ayudan y empiezan a formar en nosotros esa identidad ilusoria. La mente toma el mando de nuestras vidas. Le damos el control absoluto y el gobierno absoluto a ella, para que a partir de ese momento sea ella quien cree nuestra identidad. A esto le añadimos cuando nos acercamos a todos esos entes educacionales y empiezan a crear en nosotros todo este tema de la religión, todo este tema de los sistemas de creencias. Y cuando de alguna manera tenemos contacto con una de ellas, porque son múltiples religiones las que existen, aunque la religión es una sola, pero hay millones de fragmentos dentro de ella, y todas están relacionadas con líneas de pensamiento, que son sistemas de creencias. Cuando tenemos algún contacto con ellas, evidentemente estarán formando ahora en nosotros, además de una identidad ilusoria, ahora se está creando una persona religiosa con una identidad fragmentada, con algo que no es nuestra realidad. Entonces la mente llegó hasta este punto y desde ahí es que empezó a crearnos un mundo ilusorio, una vida ilusoria. Y creemos que con solamente ver, tocar, palpar estamos presentes. Y no, el despertar va mucho más allá de eso. Despertar es conectarnos con esa conciencia que no conectamos desde niño. Es empezar el descubrimiento, es lanzarnos, es dar el salto cuántico a ese descubrimiento, a ese profundo conocimiento de lo que realmente somos. Somos Dios. Esta afirmación cuesta creerla. Esta afirmación a muchos les duele creerla. ¿Por qué? Porque durante toda su vida la mente separó a Dios de ellos. Creó dos personas completamente diferentes. Te enseñaron a adorar a alguien imaginario. Te enseñaron a creer en alguien imaginario, pero que de algunas formas y de alguna manera extiende la mano para ayudarte. De esa forma fue que a nosotros nos inculcaron la creencia de un Dios, pero nunca nos dijeron, hey, mira, Dios pasó de su dimensión invisible a la visible, y esto lo hizo por medio de todo lo material, usando todo lo que Él mismo creó. Es decir, que Dios es todo y es todos. El cielo, la tierra, las plantas, es absolutamente todo. Y sí, tú eres Dios. Entonces el despertar está relacionado con esto, con quién verdaderamente tú eres y con quién verdaderamente estás relacionado. Entonces esto nos va a llevar a nosotros al descubrimiento de nuestros atributos eternos y nos va a llevar al hallazgo de toda nuestra tecnología divina. Ahora bien, si todos nosotros tuviésemos que llegar a, una cierta conclusión de cuáles son los dos dogmas más fuertes que se enfrentan para el despertar o en el camino del despertar, yo creo que todos coincidiríamos en que el primero de ellos son todos esos patrones mentales que se crearon y se fecundaron en nuestro hogar. Muchos de ellos están relacionados con el estatus de vida. Algunos también están relacionados con toda esa cultura y tradición que nuestra familia, que nuestro hogar trae de todos sus antepasados, evidentemente. Entonces estos patrones se crean
Y allí es donde en la mayoría de las veces la pobreza, en algunos casos, no en todos, hay personas que tienen el privilegio de nacer en un hogar millonario, en un hogar de mucha riqueza, hablando económicamente, pero también se crean algunos fragmentos en cuanto a la identidad, en cuanto a la autoestima, en cuanto a todo lo que esté relacionado con la vida. Estos patrones mentales de pobreza, de escasez, de que yo no puedo, de que en mi familia nadie ha sido un profesional, en que mis padres me abandonaron desde muy chico, en que, cualquier múltiple de factores que pueden existir, este tipo de dogmas mentales son mucho más fáciles, aunque usted no lo crea, de superar al segundo que vamos a hacer mención. Porque el segundo está relacionado con la religión. Aunque usted no lo crea, yo creo que todos coincidimos en que en ese camino al despertar, el dogma más fuerte que enfrentaremos será el religioso. Enfrentar todo ese sistema de creencia que castró, que viralizó, que llenó de parásitos y de basura nuestras mentes, va a ser bastante complicado el confrontarlo, el destruirlo. ¿Por qué? Porque está altamente arraigado a nosotros. Y esto nos dicen que es la realidad, que si los violentas, entonces eres un hereje, que si te atreves a contemplar la opción de que hayas estado equivocado, entonces estarías altamente comprometiéndote a quedar loco, a hacerte un hereje de la vida, a hacerte un apóstata de la fe. Y todas estas cosas crean en esta mente una cantidad de perjuicios que hacen que la persona no tome esta decisión de confrontarla. Es más, me atrevo a decir que la mayoría de la gente, cuando tiene que confrontar estos patrones religiosos, prefieren seguir durmiendo antes que descubrir su verdadera identidad de origen. No quieren violentar aquello que les dijeron que era verdad y que es incuestionable. Algo tan sencillo como la Biblia es la palabra de Dios. Como la Biblia es la única que certifica la voz de Dios y es Dios mismo. Este tipo de afirmaciones que se apegan, se adentran en la mente, creando una fortaleza mental, decirle ahora a esta persona, hey, mira, la Biblia tiene un 35% de falsedad, tiene otro 20% de mitología y queda un 47% en discusión. Y si te adentras al descubrimiento vas a poder hallar cualquier cantidad de cosas. Pero esta persona no se atreve a romper estos paradigmas en la mayoría de los casos y prefieren seguir durmiendo. Este es el patrón mental al que yo creo que es el más fuerte en camino al despertar. Pero cuando tú estás decidido, cuando tú te has lanzado al descubrimiento de quién realmente tú eres, estos patrones van a tener que empezar a agarrarse fuerte porque los días, las horas y los segundos están contados en nuestra mente. Porque ahora relucirá, surgirá la luz que somos, el amor que somos, el Dios que somos y desmontará toda esta falsa identidad para que surja quiénes realmente somos y empecemos a disfrutar esta aventura extraordinaria llamada vida.